amigos de 5 días? Buenas noches. Hoy vamos a hablar de cine, de cómo nos llegan, cómo nos impactan y cómo nos reflejan incluso a nosotros mismos las películas. También los cortometrajes, los documentales. Y para esto hemos invitado a una chica muy joven que me ha sorprendido por la profundidad de sus ideas y por su plasticidad al comunicarse. Vamos a darle la bienvenida a Leticia Berrizbetia. Buenas noches, Leticia. Buenas noches. Bienvenida. Qué bueno tenerte aquí. Leticia es redactora y comunicadora social de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, de Caracas, y es especialista en documental y en pensamiento de la Universidad Contemporánea de Barcelona. Actualmente ella trabaja en el Centro de Capacitación de la ONU Mujeres y por eso la tenemos aquí. Qué gusto tenerte con nosotros, Leticia. Vamos a hablar de muchas cosas, de cine, que sabemos que a los amigos les encanta el cine, pero no solamente queremos hablar así de cine, sino que cuál es el cine dominicano, qué alcance ha tenido en el país, qué premios hemos ganado fuera, que han sido muchos ahora, la ley de cine, cómo ha incentivado estas producciones que han salido fuera. Y yo quisiera que tú me hablaras, para comenzar, de cuál es la diferencia entre una obra escrita, léase una carta, léase un libro y una película. Y después quisiera que entráramos también en cuál es la diferencia de la clasificación de cine, el cine documental, una película en sí, cuáles son sus características, si tiene que tener una parte histórica. Vamos a hablar del cine y de cómo te involucras tú también en el cine. Pero comencemos contigo. ¿Cómo nace esta pasión por el cine para ti y cómo encuentras que está en este momento el cine dominicano, que veo que te ha interesado mucho, qué bueno que así sea, y los documentales que se están haciendo en el país? Bueno, Mónica, sí, antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un honor y un halago estar aquí esta noche con ustedes. Sí, el cine dominicano me ha interesado muchísimo, el cine documental y el cine en general es una de mis pasiones, en efecto. Y bueno, quisiera comenzar por comentar un poco esa pregunta, ¿no? Creo que tiene que ver con los formatos. Me preguntas por qué tiene que ver una carta con una película, un escrito con una película documental. Creo que en el fondo de esa pregunta está la pregunta por el género y en efecto creo que das en el clavo, porque el cine documental en sí mismo es una pregunta por el género. Documental viene de documento, sí, de un vínculo con la realidad a través de un mecanismo que llamamos prueba, de creer que la imagen es de cierta manera algo que nos vincula con la realidad, y eso ha sido cuestionado de varias maneras. Sin embargo, creo que personas como yo creemos que sí hay un vínculo con esa realidad que no necesariamente pasa por la imagen como prueba, sino por la experiencia vivida, por cómo la contamos. Claro. Y eso ha sido muy determinante en República Dominicana en los últimos años. Claro. Entonces, ¿cómo lo hemos visto? Bueno, creo que hay que mencionar, para empezar, que desde 2010 hay una eclosión del cine nacional en República Dominicana gracias a la ley de cine. Es un proceso que se ha hecho evidente. Y yo llegué en 2014, yo llegué como que a la hora en donde eso ya tenía unos resultados muy evidentes. Llegaste en el mejor momento. Quizás, sí. Quizás, yo lo sentí así, porque desde que llegué no he hecho sino ver películas interesantes y conocer a creadores muy, muy talentosos. Entonces, bueno, de eso va la noche, quisiera hablar de algunos de ellos. ¿Y cómo te sentiste, Leticia, de haber estudiado cine, de ser venezolana y llegar a este país y encontrar este boom, esta oportunidad que has podido tomar? La verdad es que en otro momento no hubiera pasado, y tú con tu carrera, pues en varios lugares, porque no solamente estudiaste en Venezuela, sino que también en Barcelona, hubiera sido un chasco que no hubieras podido, aquí donde viven tus padres, desarrollarte de la manera que lo estás haciendo ahora. Tienes también una columna muy interesante que he visto en el periódico digital Acento, fantásticos, unos artículos fabulosos, la verdad, me han gustado mucho, no los había visto y ahora te prometo que los voy a leer. Bueno, pero entonces vamos a hablar un poco de lo que se está haciendo. Tú quieres que hablemos primero de Dólares de Arena y de sus directores. Háblame un poquito de Laura Amelia Guzmán y de Israel Cárdenas, que es mexicano. Háblame un poquito de ellos, qué es lo que están haciendo, que tengo entendido que tienen una segunda película, sí, un segundo documental.
Y también hablan un poco de cuál es el mercado de los documentales, porque el documental es más lento, como dijiste, más histórico, tiene más, es más fidedigno de la realidad. Y la gente le gusta mucho, incluso cuando son cosas históricas, que sean historias noveladas, que ya son pues estas series también que ya están muy de moda o películas. Claro. Pero el documental en sí, el público, ¿cuál es el público del documental en sí? Sí, bueno, por suerte llamamos documental a una gran variedad de cosas que son muy disímiles. Pensamos, de hecho, como dices, en historia, ¿no? También pensamos en reportaje, en algo como lo que estamos haciendo aquí, en una entrevista y gente comentando sobre su experiencia, sobre su testimonio. Pero documental también puede ser un testimonio observacional. Investigadores que logran meterse con la cámara en un sitio que de otra manera no tendríamos la posibilidad de observar. Documental también puede ser la recreación de algún hecho mediante unos mecanismos, una metodología, que en tanto que es desvelada puede ser validado o no como cine de lo real. Y de hecho es más común este tipo de documentales que los históricos. Es de hecho más común, cada vez más vemos menos esas recreaciones de History Channel y más otro tipo de cosas, ¿no? Entonces llamamos documental... Más actuales. Exacto, a un sinnúmero de cosas, que eso ya te habla de la hibridez y de lo raro que es la palabra. Es más corto, generalmente el documental es más corto que una película. No necesariamente es más corto, no necesariamente. Hay de hecho cortometrajes, mediometrajes y largometrajes documentales. Como vemos en los festivales, en los premios Oscars, se habla de cine y se habla de cine documental y por lo general se premian por separado. O sea, es como si el documental no fuera cine propiamente dicho. Por eso es que hago hincapié en cuál es la diferencia real en esto, porque fíjate que son categorías distintas. Es muy buena tu pregunta porque no hay respuesta, o sea, yo diría que no hay respuesta definitiva y sin embargo me gusta porque siento que la diferencia está en una intención, en una búsqueda de los autores, en una manera de asumir aquello que están grabando, que tiene que ver menos con controlar todo, por ejemplo, como estamos haciendo aquí, la escena, para que salgan las cosas de una manera que es la manera que tú tienes en tu cabeza, y con asumir aquello que te viene como parte de tu material, como la experiencia. Es verdad, pienso que sí, que es más eso. Es menos ficción, pudiéramos definirlo de esa manera, es menos ficción y más real en un tema específico. Podría ser algo así, aunque hay quienes también juegan con la ficción. Y allí es donde vamos a Dólares de Arena, y por eso es que quería hablar de ellos. Me parece muy interesante cómo Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas juegan con los géneros. Dólares de Arena realmente no es cine documental. Es una película de ficción, de hecho es la adaptación de una novela que tiene lugar en Las Terrenas, y es una historia de amor entre dos personas, o diría tres personas. Es una relación lésbica entre Geraldine Chaplin, Geraldine Chaplin es la actriz, y está coprotagonizada por Janet Mojica. Entonces, ¿por qué la traigo a colación? Bueno, primero fue porque es la primera película que vi, una película que vi en el Festival Global de Cine Dominicano, el sexto, era la sexta edición para 2014, octubre y noviembre. Y bueno, es una película maravillosa que considero muy vigente y que recomiendo. Se puede conseguir en Netflix, se puede conseguir en DVD, en diferentes establecimientos de la ciudad y de muchas maneras si lo googlean. Pero me parece que los mecanismos que utilizaron para hacer la película tienen mucho que ver con cine documental. Por ejemplo, Janet Mojica, que es lo que quería comentarles, es una actriz de Las Terrenas. Y no era actriz antes de la película Dólares de Arena. De hecho, están viendo algunas imágenes. O sea, no tuvo experiencia antes de esto. Ella hizo un casting con Laura Amelia e Israel, que estaban buscando quién podía coprotagonizar junto a Geraldine Chaplin, que es titánica. O sea, ha grabado películas junto con los grandes directores del cine. Y consiguen a esta chica, talentosísima sin duda, pero que no tenía ninguna experiencia en actuación. Y luego de varios castings y ensayos y prácticas, deciden ir con ella. Wow, que es una apuesta grandísima. Una apuesta tremenda. Tal cual. Y es un ejercicio como de neorrealismo italiano. En el momento de la posguerra hacían un ejercicio similar. Y precisamente eran películas de ficción que querían su vínculo con la realidad, que querían establecer un puente, un contacto particular.
a pesar de ser películas de ficción. Sí. Entonces algo pasa ahí, es Sí. ficción, pero es documental, pero quieres vínculo, y eso pasa con Dólares de Arena. Te cuenta las terrenas de una manera muy Esta que tiene, singular. que estamos ya no es Dólares de Arena, ¿verdad? Bueno, esta no es Dólares de Esta Arena. es Noelí. Sí, es el proyecto Sí. en que actualmente están trabajando, bueno, uno de los proyectos en que actualmente están Ok. trabajando Laura Amelia e Israel, Sí. pero es muy interesante Pero es la porque misma, es el mismo personaje, ella es, la actriz es la misma. es la misma actriz. Sí, o sea que fíjate qué justamente. buen resultado tuvieron. Sí, no solo Sí. que es un O excelente sea que ya ella tiene resultado, una carrera sí, en el cine, esta chica. tal cual, tiene una carrera en el cine y es un documental que es la secuela de una ficción. Podemos decirlo así. Sí. Entonces es muy curioso y son muy lúdicos al respecto. Sí, Janet sí. Mojica no solo ha ganado premios de actuación con Dólares de Arena, sino que la eligió Prada para hacer este cortometraje. Óyeme, pero qué gran éxito tuvo Sí. esta chica y qué Sí, suerte una también curiosidad. que la hayan, porque una cosa es el talento y otra cosa es la suerte de que fue elegida para eso y tuvo la oportunidad. Sí, el trabajo duro y la labor feminista de Laura Amelia e Israel en hacer esto. Sí, y el personaje es fantástico, Sí. fantástico para ella. Bueno, vámonos a la pausa, Leticia, y volvemos con el segundo documental que tenemos. No se vaya. Centro de Belleza Trinity, ubicado en la Plaza Las Américas 2, local 13A. Noroeste, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Leticia, tú sabes que me llama mucho la atención estos directores, estas parejas híbridas entre dominicanos y extranjeros que están casados y hacen el mismo trabajo, como Laura Amelia Guzmán y Israel Cárdenas. Me parece que debe ser fantástico que ellos tengan todas estas experiencias juntos, que se retroalimenten en la creatividad. Y creo que también los directores de Tú y Yo les pasa lo mismo, ¿no? Sí, justamente a mí también me llama mucho la atención, son duplas creativas como comunidades creativas de cierta manera, que funcionan en lo personal y funcionan también en lo laboral. Sí. Y he tenido la oportunidad de conocerlos a ambos personalmente y la verdad me gustaría decir que es envidiable en el buen sentido, ¿no? Claro, es una maravilla. claro. Porque Es envidiable. sí, se acompañan, se complementan en lo técnico, y en lo teórico y en lo práctico y con muy buenos resultados. Sí, son verdaderos compañeros, Son porque no es lo verdaderos mismo compañeros. una persona nada más compartir en la casa que compartir el trabajo, que es realmente lo que tú haces. Y si amas lo que haces, entonces tu trabajo es una maravilla y tu relación también. Tal cual, esa palabra es muy bonita, compañía, ¿no? Claro, Compartirlo claro, todo. claro. Y sí, bueno, justo quería que conversáramos un poquito sobre Natalia Cabral y Uriol Estrada también. Sí, que son los directores de Tú y Yo. Son los directores de Tú y Yo. Natalia Cabral es dominicana, Uriol Estrada es catalán y se conocieron en la Escuela de Cine de Los Baños en Cuba, que digamos que antes de toda esta eclosión de cinematográfica Claro. nacional, que fue consecuencia de la ley, sigue siendo una de las principales fuentes de formación para la cinematografía local. Y muchos dominicanos han ido a estudiar a Cuba, ¿verdad? Muchos Sí, dominicanos, incluso hay sí. muchos cubanos también aquí, no solamente directores, sino pues que hacen distintas labores dentro, editores, productores. Sí, justo yo también he notado que hay como un intercambio cultural fuerte y muy nutritivo e interesante entre las dos islas. Sí, más en cine que en Más otras en cosas, cine. creo. Sí. Pues en cine es muy notorio esto, también hablaremos de otros documentalistas y cineastas que lo han hecho, pero en el caso de esta escuela en particular es muy interesante porque muchos de los directores vienen de aquí
Y es el caso de Natalia Uriol y además su historia empezó allí, su historia común. Y bueno, el documental Tú y yo, que es este que estamos viendo, ¿verdad? Que estamos viendo ahora en pantalla, exacto, es un documental que yo llamaría de observación. Sí. A veces con el documental es este misterio, ¿no? De cómo los creadores y las creadoras llegan a entrar en este punto de intimidad de la vida de las personas. Este es de un servicio doméstico y su empleadora. Exacto. Y es todo el video de ella, es verdad, no interviene más nadie. No interviene más nadie, son Aridia y la doña. La cámara es de cierta manera también un personaje, pero vemos cómo la cámara vive con Aridia y la doña dentro de esta casa, que está en el centro de Santo Domingo. Santo Domingo también es un poco un personaje porque suenan cosas todo el tiempo y una guagua pasa y una corneta y ves una relación que es de intimidad entre ellas dos, solo se tienen la una a la otra y lo ves de mucha soledad, pero a la vez hay un tema de relación de poder, ¿no? De desigualdad. Y es interesantísimo ver cómo este rincón, y esto es una cosa que decía Natalia en aquel festival de cine, expresa de cierta manera el resto de la ciudad. ¿Cómo puede bastar? Sin verse incluso. Sin verse incluso. Sí, ¿Cómo puede ser suficiente para hablar de como para narrar toda una experiencia? Sí, interesantísimo me parece que un documental filmado en un interior, aunque mira, aquí tenemos también las escenas desde afuera, pero que simplemente se ven, ¿verdad? Sí, simplemente se ven, ellos las acompañan, ellas al final hacen un paseo al jardín botánico. Si este documental no tiene pérdida, también lo pueden conseguir. Ellos tienen una página web que se llama Faula Films, ese es el nombre de su productora, también ha tenido un recorrido. Se llama Paula. Faula Films. Ha tenido un recorrido interesante por festivales también, ganaron el premio del jurado en Cartagena y bueno, es un producto dominicano de exportación sin duda. Esta película ya fue expuesta, ¿verdad? Sí. Tú y yo, y esta ha ganado premios. Sí, ganó el premio en el Festival de Cartagena, el premio del jurado, y también ganó el premio de RDocs, que es el Festival de Cine Documental Dominicano. Excelente, Sí. qué bien, qué bien. Bueno, vamos a la pausa, Leticia, y vamos a hablar un poco sobre a dónde va el cine, qué hemos logrado con estos premios conseguidos para los dominicanos y si en el exterior pues ya nos consideran una cantera realmente de documentales y películas de calidad y también por la ley de cine se han hecho muchas locaciones en el país donde están viniendo a grabar películas extranjeras aquí y eso nos da mucha movilidad porque los técnicos incluso aprenden a hacer las cosas, los actores, actrices también. ¿Y qué pasará entonces con este híbrido de quizás hacer cosas de afuera aquí y tener las dos cosas que también puedan ser este intercambio, vamos a decir, cultural entre los que hacen cine? Volvemos con esto. Centro de Belleza Trinity, ubicado en la Plaza Las Américas 2, local 13A. A la capital, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Bueno, hablábamos en la pausa que también, pues, justamente por el desarrollo y la implementación de la ley de cine, tenemos un fondo para producción de documentales que podemos acceder, los productores dominicanos pueden y los dominicanos. Háblanos de eso, Leticia, y también hablábamos fuera de la pausa que las locaciones que tenemos aquí para películas
de todas las películas, incluyendo las internacionales, las extranjeras, no son tanto para documentales, obviamente. Sí, bueno, en efecto, hay un Fondo Nacional para la Promoción del Cine, que se llama FONPROCINE, es una de las cosas que prevé la ley, y es muy interesante porque es una oportunidad para promocionar aquellas películas a las que quizá de manera regular no les llegarían tantos fondos, a donde los inversionistas quizá no destinarían comercialmente tanto dinero. Uno de esos, digamos, rubros privilegiados por el fondo ha sido el cine documental, otros ha sido el guión. Una de las maneras de destinar estos fondos a las películas, a las producciones,